Pasamos a la siguiente presentación, entonces invitamos a Gustavo Bergani, que nos va a presentar su charla de recursos de litio no convencional en aguas de formación en yacimientos de petróleo. Buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Vamos a hacer una charla, como les decía, que no tiene que ver con los salares. En este caso nos pareció interesante mostrar eh, algunos casos que tienen que ver con la industria del petróleo. Bueno, me presento, soy geólogo de esta universidad, soy docente de esta casa y de ciencias naturales. Y en los últimos años de mi actividad me tocó trabajar en la última empresa de petróleo que estuve en temas de litio, fundamentalmente en temas de prospección y exploración de litio en salares. Dentro de ese trabajo y siendo del petróleo surgió la inquietud de hacer algunas mediciones en algunas aguas de formación de yacimientos que para nuestra sorpresa nos dieron anomalías. Después yo voy a hablar en particular de ese yacimiento. Entonces, así que, bueno, se me ocurrió llamarle litio no convencional, teniendo en cuenta que es una fuente de litio que no proviene de lo convencional que hoy es la roca dura, como son las pegmatitas, y las salmueras que vienen de los salares, como está sucediendo ahora en Argentina. Bueno, si vemos el mapa, digamos, global de donde hay manifestaciones, depósitos y ocurrencias de litio, en general vemos que prácticamente todo lo que está en rojo tiene que ver con ocurrencias de rocas duras, en zonas de cratones, con pegmatitas y minerales que tienen litio. Eh, en segundo lugar, y lo que podemos ver en Sudamérica, en el Triángulo del Litio, entre Bolivia, Chile y Argentina, es lo que en este momento se está desarrollando con gran intensidad, que es la explotación de litio a partir de la explotación de salmueras. Y si ustedes ven estos tres puntos negros, que son estas tres indicaciones, son ejemplos de yacimientos que están produciendo litio junto con producción de hidrocarburos. Un poco los ejemplos que después voy a mostrar vienen de América del Norte, uno de Canadá, otro de Estados Unidos, y nosotros ya tenemos el tercer caso, no sé si hay otro en el mundo, pero por lo menos lo conocido, que es Palmar Largo en la provincia de Formosa, que está en etapa de inicio de prefactibilidad, digamos, de explotación de litio. Por supuesto hay otras fuentes, no las voy a mencionar, pero contemos estas como las principales. Si ustedes ven cómo están distribuidos los recursos en el mundo, pueden ver que prácticamente 2/3 de los recursos están acá en Sudamérica, el resto está en el resto del mundo, por lo menos al 2021, digamos, esta estadística. Si ustedes ven la producción, prácticamente la mayor productividad la tiene Australia, seguida de Chile, y el resto de los países, entre los cuales ya estamos nosotros, que comparten esta torta. Y ya cuando analizamos el tipo de depósitos, de cómo están distribuidos, vemos la importancia, todo lo que está en gris, de los recursos que están alojados en sales mueras. Con respecto, por ejemplo, a las pegmatitas, ¿no?, que hoy dominan la producción, pero en reservas y recursos ya están en segundo lugar. Si vemos la torta, hay otras fuentes en el mundo, pero fíjense la que está en negro, representa el litio que está viniendo de yacimientos de hidrocarburos o asociado a aguas de formación que se producen junto al petróleo. Entonces, si
entramos ya en Argentina y simplemente para hacer un repaso de lo que son nuestras cuencas sedimentarias en nuestro país, podemos ver que tenemos, ya sea en tierra o en el mar, una cantidad enorme de superficies que están ocupadas por cuencas sedimentarias. De ellas, las que están en amarillo o colores naranjas, son las cuencas productivas de hidrocarburos, que por el momento siguen siendo las 5 o 6 cuencas tradicionales, convencionales, desde que Argentina produce petróleo. Dentro de estas cuencas, allá donde está la estrella, tenemos Palmar Largo, que corresponde a la cuenca sedimentaria cretácica del norte argentino, y en particular esta cuenca en la parte del oeste formoseño, donde tenemos el yacimiento de Palmar Largo, que es el que en este momento está por comenzar a producir litio. Bueno, un poquito para saber de qué se trata el agua de los hidrocarburos. Todos los yacimientos de hidrocarburos tienen agua. O sea, el petróleo convive con el agua. Por supuesto, lo que nosotros buscamos normalmente es gas o petróleo. El agua está presente en todas las cuencas sedimentarias. Sabemos que las cuencas sedimentarias tienen miles de metros de espesor de rocas sedimentarias y en mayor o menor medida el agua participa, digamos, de las rocas. Cuando nosotros descubrimos un yacimiento y lo desarrollamos, bueno, se produce una distribución gravitacional de fluidos, el gas más liviano va a la parte superior de la trampa, el petróleo se ubica en una posición intermedia y el agua es lo que domina por debajo del entrampamiento. Normalmente el agua presente en los yacimientos es salada. Entonces, ¿qué es el agua de formación en petróleo? Sintéticamente, es el agua presente en los poros de la roca que convive en el subsuelo con el petróleo y gas en las trampas de yacimiento de hidrocarburos. Si no tenemos hidrocarburos en esas trampas, por algún motivo geológico, el agua está presente siempre. Algunas características del agua. Poseen diferentes salinidades, desde agua que son casi potables, dependiendo de la profundidad, pero en muchos yacimientos tienen recarga y el agua es prácticamente dulce, a altas salinidades, como es el caso de Palmar Largo. Depende de la profundidad también del yacimiento, están a moderadas a altas temperaturas, dependiendo de la profundidad y la geología presente. Y otro concepto, también otorgan energía al yacimiento y en muchos casos surgen en superficie sin necesidad de bombearla. Hoy en día, digamos, en el petróleo se convive con el agua. Podemos decir que nuestros yacimientos, o muchos de nuestros yacimientos en Argentina, son productores de agua con petróleo, ¿no? El tiempo histórico de producción hace que el petróleo o el hidrocarburo disminuya en su producción y el agua siempre esté presente. Entonces hoy hay muchos yacimientos que producen muchísimo más agua que hidrocarburo. Este es el caso de Palmar Largo que vamos a ver en un ratito. Entonces, si hacemos una sección conceptual, digamos, de un yacimiento de hidrocarburos que está produciendo gas o petróleo, en esa extracción, que puede ser de un reservorio o de múltiples reservorios, a superficie se va a extraer agua y petróleo, como les dije ahora, más agua que petróleo en algunos casos. Cuando el yacimiento es descubierto y es nuevo, normalmente se trata de evitar el agua, entonces el yacimiento produce 100% hidrocarburos, pero con el tiempo el agua va avanzando, dominando y empezándose a producir junto con el hidrocarburo dependiendo de las capas que estén abiertas, ¿no? Este es un modelo conceptual. Entonces tenemos un yacimiento de múltiples reservorios. Los acuíferos normalmente de agua dulce se encuentran a menos profundidad. Acá estamos hablando de profundidades de 1000, 2000, 3000, hasta inclusive más de 5000 metros, depende de la región y el yacimiento.
Entonces, ¿qué se hace? El agua se trata en superficie, se separa el hidrocarburo del agua salada normalmente y se vuelve a inyectar a los pozos. No toda, parte de esa agua es dispuesta en reservorios seleccionados, no tan profundos, para disponer del agua salada que no se puede, por supuesto, verter en superficie. Pero parte del agua es reinyectada a los reservorios, que tiene la función primero de barrer el petróleo que va quedando en el reservorio para volver a producirlo en el pozo productor. Y por otro lado, el agua al inyectarse le da energía al reservorio, ¿no? Cuando los reservorios entran en producción, la presión va disminuyendo con el tiempo y es una manera de hacer recuperación secundaria inyectando agua a esos mismos reservorios que producen petróleo, ¿no? Este sería entonces un esquema de lo que nosotros conocemos en la industria como un yacimiento que produce petróleo y agua. Entonces, todo lo que tiene que ver con instalaciones, baterías y cañerías, digamos, dentro de esta explotación del yacimiento, es muy normal encontrarlo en todos los yacimientos. Bueno, ahora hablando un poquito del litio. Nosotros hicimos en Conexplo una presentación a fin del año pasado en todo lo que tenía que ver con la parte de transición energética, una presentación de este tema que tiene que ver con la cuenca neuquina en particular, pero tratando de resaltar la posibilidad de que los yacimientos de la cuenca tengan litio en sus aguas de formación. El caso de la cuenca neuquina es particularmente interesante porque ahí encontramos yacimientos de petróleo que producen tanto en basamentos de rocas ígneas como en reservorios relacionados a eventos volcánicos que pueden ser contemporáneos con las formaciones jurásicas o cretácicas o intruidas dentro de las rocas sedimentarias posteriormente, como ocurre y cómo se produce. También Cuenca Neuquina presenta en sus unidades importantes espesores de rocas evaporíticas, como ocurre en el Jurásico en la formación Auquilco o en el Cretácico en la formación Huitrín. Y últimamente, como todos ya conocen y saben, la inclusión de yacimientos de petróleo no convencional en Vaca Muerta también nos permite tener otra fuente potencial de aguas que pueden llegar a tener litio. Bueno, si vamos a los ejemplos rápidamente para que tengan una idea de dónde se produce litio en yacimiento de petróleo, este es el yacimiento en Canadá, en la zona de la cuenca ahí de Calgary, de Alberta. Es un yacimiento petrolero no muy profundo, de 1.500 a 2.500 metros, pero ya hace varios años que se viene produciendo litio a partir de más de un reservorio. Los reservorios se les llama LEDUC y son de edad devónica, del devónico superior. Tienen que ver con litologías carbonáticas y ya están produciendo litio, digamos, ya de hace varios años, en este orden. Hablar de más de 20.000 toneladas es más o menos el equivalente a lo que produce hoy un salar de los nuestros, por ejemplo en Jujuy. Por supuesto el potencial es mayor, pero hoy esta es una producción de uno de los salares que nosotros ya tenemos en Argentina. La concentración en este caso ronda los 70-80 miligramos litros, que por supuesto para los salares estos hoy en día quizás sean valores bajos, pero para un yacimiento que está produciendo hidrocarburos y que tiene toda ya la instalación en funcionamiento, esto lo hace como un subproducto que lo hace económico, digamos, que se suma a la explotación de hidrocarburos. Este es el caso de Estados Unidos, en Arkansas. Es un reservorio de edad jurásica, en formación Smackover, y el reservorio tiene que ver también con un periodo, digamos, de aridez
para ese momento en el Jurásico, con depósitos de sal evaporíticos y depósitos continentales, digamos, que hacen reservorio al petróleo. Bueno, este yacimiento tiene, por lo que se publica, tiene mejores concentraciones, ya tiene valores más altos, y también la producción anual anda en el orden de los 20.000, 21.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Bueno, estos dos ejemplos, por supuesto, se pueden consultar, el que tenga interés, en las páginas, en los reportes que se hacen de esos casos. Y nosotros ahora estamos sumando Palmar Largo. Palmar Largo es, como dije, un yacimiento que se descubre en el año 1983 por YPF, cuando estaba explorando la cuenca cretácica del norte. Es un yacimiento que está alejado de la zona productiva, o por lo menos en ese momento estaba tan alejado que el proyecto se iba postergando, ¿no? Porque había otros prospectos más cercanos a la zona de Tartagal o Vespucio, que es donde estaba el centro administrativo y operativo. Pero bueno, hasta que se perfora y se descubre. Este yacimiento tiene una historia geológica muy interesante que no tenemos tiempo para contarla, pero el yacimiento se descubre o se determina que era volcánico cuando se perfora el primer pozo. O sea, en ningún momento, yo ya estaba en YPF en ese momento, pero los colegas pensaban encontrar una estructura volcánica como trampa de hidrocarburos, ¿no? Se especulaba con que sea un abultamiento carbonático de la formación Yacoraite, que ya se conocía en el norte, ¿no? Y ya había antecedentes productivos. Así que no se buscaba una roca volcánica hasta que se perfora el pozo y se descubre un yacimiento muy bueno, el segundo yacimiento de importancia del norte, después de Caimancito, en rocas volcánicas. Entonces, a partir del descubrimiento, bueno, entró en producción rápidamente, pasaron varias compañías, sigue produciendo en la actualidad, el yacimiento Palmar Largo es este es un mapa estructural al tope de la formación Yacoraite, y algunos pozos satélites que también buscaron hidrocarburos, algunos encontraron, otros no, pero que hoy entran dentro del sistema productivo de agua, porque ahora lo que interesa es producir el agua de esos yacimientos. El último que se encontró es el PROA, que es esta estructura que está ahí pegadita a Palmar. Sobre este yacimiento se hizo sísmica 3D, el yacimiento se descubre en el año 83 con sísmica 2D, de baja calidad, pero suficiente como para poner un pozo exploratorio. Y bueno, ¿qué sucedió? Hace 4 años o 5 me tocó trabajar en el litio, en la empresa que estaba, pero en los salares. Y como este yacimiento lo había tenido Pluspetrol, dijimos con los colegas, ¿por qué no conseguimos agua del operador que lo estaba operando, del reservorio para hacer análisis de litio? Sabiendo nosotros que era un volcán y que una de las fuentes potenciales de litio, como está hoy dicho, son las rocas volcánicas. Bueno, hicimos esa prueba medio al tanteo y nos dimos con la sorpresa que tuvo una anomalía en sus aguas de contenido de litio. Bueno, la historia siguió, el yacimiento por supuesto ya no era operado por Pluspetrol o por otras compañías. En los últimos años, ahora cuando les muestre el video lo van a ver, lo maneja Repsa, que es la compañía formoseña de energía o de hidrocarburos, y ellos encararon un proyecto en este yacimiento de recuperación de litio junto con el petróleo. Bueno, para ir terminando, esta es una sección, a ver, creo que había otra, sí. Esta es una sección sísmica más actualizada, no es con la que se descubrió el yacimiento, que proviene de un cubo 3D, pero ustedes pueden ver ahí, bueno, la estructura con toda la estratigrafía del Cretácico terciario por encima,
La formación de Yacoraite, que es la que genera hidrocarburos y que aloja hidrocarburos en la cuenca, está apoyada sobre el complejo volcánico. El pozo Palmar 1 atravesó toda la columna estratigráfica, entra en la roca volcánica, ahí se manifiesta el pozo, perfora varios metros, centenares de metros, entra y no sale prácticamente de lo que era roca volcánica, y el petróleo está alojado en la parte alta de la estructura, donde el mismo Yacoraite y la formación Olmedo le hacen de sello. Entonces es una estructura ideal, digamos, la que buscamos los geólogos de exploración para perforar en las cuencas, porque tiene todos los condimentos para que tenga hidrocarburos. Bueno, el yacimiento se explotó durante todos estos años, aproximadamente produjo 6 millones de metros cúbicos en todo este tiempo, desde el 83 hasta ahora, ya 40 años, y sigue produciendo. Ahora lo vamos a ver en el video. Hoy en día, según reportan, está cerca de los 100 metros cúbicos, pero para producir esos 100 metros cúbicos hay que producir mucha agua. El yacimiento produce más del 92% de agua y un 8% de petróleo, y toda esa agua, por supuesto, es reinyectada, no al reservorio en este caso, porque el reservorio está a 4.000 metros, sino a reservorios superiores de agua salada donde se dispone el agua de formación. Finalmente, este yacimiento tiene la característica de ser de alta temperatura. El agua sale a la superficie prácticamente hirviendo, no tanto, pero está cerca del punto de ebullición. La temperatura en profundidad aproximadamente 180 grados. Y es un yacimiento de agua surgente. ¿Por qué? Porque tiene un acuífero. Esto es parte de lo que sería una gran cuenca que compartimos con Bolivia, que incluye la Chaco paranaense, y los acuíferos, digamos, son, como dicen los ingenieros del reservorio, infinitos. Entonces, cuando se produce en estos 40 años, la presión del yacimiento no declinó. O sea, siempre tuvo energía propia, natural, para que el petróleo y el agua surjan sin ningún mecanismo de extracción. Entonces, hoy el yacimiento produce, no con todos los pozos que se hicieron, pero aproximadamente habrá 6, 7, 8 pozos en producción, y algunos que obtuvieron petróleo, como el caso de la Tigra, por ejemplo, que está ubicado en esta estructura más pequeña. Creo que también la provincia lo puso en producción de agua, ¿no? Porque prácticamente no tuvo mucho petróleo. Lo mismo otros pozos vecinos al gran complejo. Para cerrar, este es un complejo volcánico de edad cretácica, fue simultáneo a la depositación de Yacoraite. Yacoraite tiene edad cretácico-terciaria, y en ese momento se cree que fue en parte una isla volcánica dentro del mar o lago de Yacoraite, y el Yacoraite lo fue cubriendo. El volcán, por supuesto, deja de tener actividad, y el resto, como la cuenca fue subsidiendo, el resto de la sedimentación se fue acomodando en el tiempo geológico hasta nuestros días, y por compactación, porque esta no es una estructura, no es un anticlinal estructural, sino es una estructura por compactación, las zonas fuera del volcán se compactaron mucho más que las que estaban encima del volcán, y eso generó la geometría anticlinal que hoy vemos en la sísmica, ¿no? Y con los pozos. Así que un poquito esta es la historia, y bueno, tenemos el honor, digamos, de ser uno de los primeros yacimientos que posiblemente produzcan litio próximamente. Creo que bueno, este es el reservorio, le puse una foto para que vean. Es un reservorio volcánico, vesicular, brechado, son andesitas, son rocas volcánicas asociadas al rift cretácico, pero con la propiedad de tener porosidad y permeabilidad para que cumpla la función de un yacimiento, ¿no? No siempre las rocas volcánicas tienen esta textura o esta
características petrofísicas. Conclusiones. Un poco a qué viene todo esto y por qué era nuestro interés mostrarlo. Existe en Argentina un potencial de recursos de litio desconocido, relacionado a los yacimientos de hidrocarburos. No existen prácticamente mediciones en toda esta historia, ¿no?, petrolera, que hayan determinado la presencia de litio en las aguas. Normalmente, cuando se hacen análisis, no se incluye el litio y otros elementos menores. Sí se hace análisis de aguas para calcio, sodio, potasio, bueno, muchos de los elementos mayoritarios, pero no para los minoritarios. Entonces, por ese lado no hay mucho, en los archivos o en los legajos de los pozos no hay mucha información que se refiera, o casi nada diría yo, al litio en las aguas de los yacimientos. Esto es lo que estaba diciendo recién, el tema de la salinidad y los cationes que se determinan para cuando se necesita saber qué tipo de agua está produciendo el yacimiento, ¿no? El litio no está incorporado. La existencia entonces de cuencas productivas de hidrocarburos en Argentina, donde tenemos la característica de que son, en la mayoría de ellas, relacionadas a eventos volcánicos, ya sea por el sustrato que tienen o su basamento volcánico, como por la actividad volcánica que está relacionada a la cordillera de los Andes, que siempre aportaron productos, digamos, ya sea a través de tobas y mimbritas o intrusiones, siempre tuvieron relación con la evolución de la cuenca. Entonces nosotros tenemos en muchas de ellas rocas volcánicas al por mayor. Como dije al principio, creemos que el litio proviene de la roca volcánica, pero podría haber otra proveniencia de otro tipo de rocas, ¿no?, o de otro tipo de procesos, como son los procesos hidrotermales o geotérmicos, que pueden proveer litio a una fuente, a una cuenca. Finalmente, la existencia entonces de este recurso de litio en los yacimientos de petróleo puede mejorar la economicidad de su explotación, sobre todo cuando ya están produciendo mucha agua y poco petróleo, que con bajas inversiones para su separación daría viabilidad a esta producción. Para cerrar, digamos, nadie hoy haría pozos para producir litio en un yacimiento, ¿no?, porque es imposible. Si yo les digo lo que cuesta un pozo en Palmar Largo, perforarlo y producirlo, estamos hablando del orden de los 20 millones de dólares o más. Entonces no habría ningún prospecto de ese tipo que pague un pozo. Lo que estamos diciendo es que los pozos ya existen, están produciendo, se produce mucha agua. Lo que hay que hacer primero es tener un buen análisis de qué tipo de agua viene y qué características tienen para ver si son viables en la producción de litio, ¿no? Así que ese era un poco el resumen. Quiero que vean este videito de 10 minutos, con esto cerramos, que tiene que ver justamente con la planta del yacimiento de Palmar Largo y lo que se está haciendo como planta piloto, en este caso con un yacimiento de petróleo, ¿no?, y sus aguas.